Capítulo 3. La usurpación por hechicería. La historia de la humanidad podría contarse como la historia del olvido. No del olvido de fechas ni de mitos, sino del olvido de la ley que sostiene la vida. Ese olvido no fue accidental, fue inducido. No surgió de la inocencia, sino de la astucia. Y su origen no se encuentra en las tormentas ni en los dioses, sino en la mente humana cuando decide manipular la realidad en lugar de comprenderla. La usurpación comenzó el día en que ciertos individuos descubrieron que podían obtener poder no alineándose con la ley, sino simulándola. Comprendieron que, si imitaban su autoridad, podían reclamar para sí un dominio que la voluntad superior jamás les otorgó. Ese fue el nacimiento de la hechicería, la práctica de imponer la propia voluntad sobre la realidad mediante coerción directa o encubierta, intentando producir efectos que no surgen de la naturaleza sino del control humano. El hechicero no actúa desde la armonía, sino desde el deseo de influir. No opera según la voluntad superior, sino según la suya. Y como su voluntad no tiene la fuerza creadora del orden natural, necesita recurrir a mecanismos artificiales, manipulación, presión, ilusiones, sistemas de obediencia, arquitectura mental diseñada para producir sumisión. Toda hechicería requiere coerción porque nada en ella es espontáneo, todo debe sostenerse mediante intervención. El hechicero jamás opera abiertamente. Su arte consiste en persuadir, no en revelar. No dice, soy yo quien quiere tu obediencia, sino, es por tu bien, es necesario para la sociedad, así funcionan las cosas, esto es lo que todos aceptan, esto es lo que siempre ha sido. El hechicero no manda, encubre. No ordena, distrae. No crea, reordena la apariencia de las cosas para que la voluntad humana se doblegue ante él creyendo hacerlo ante la vida misma. La esencia de su magia es simple, donde debería operar la ley, él introduce la ley y donde la vida fluye por equilibrio, él establece jerarquías y donde la reciprocidad es natural, él instala obligación y donde la responsabilidad personal gobierna, él fabrica dependencia. Su hechizo no es un encantamiento místico, sino una arquitectura mental, un conjunto de ideas que sustituyen la percepción directa del orden por interpretaciones diseñadas para justificar su poder. Así surgió la primera gran confusión, que el orden natural necesita supervisión humana, y que la vida sería caos sin estructuras artificiales, que la conducta moral requiere vigilancia. Cuando el ser humano aceptó esa idea, dejó de mirar hacia la voluntad superior y comenzó a mirar hacia los hechiceros que se proclamaban administradores de ese orden que jamás les perteneció. Desde entonces, la hechicería ha perfeccionado su arte, controla narrativas, crea rituales, redefine palabras, moldea aspiraciones, siempre a través de mecanismos de coerción simbólica o material. Y como toda hechicería depende de coerción para mantenerse, el adversario reviste la violencia institucional con el lenguaje de protección. La ley humana no se presenta como usurpación, sino como salvación. El hechicero se muestra como aquel que protege, regula, guía, evita el mal. Pero toda esa protección es la envoltura. En el interior se esconde la esencia misma de su poder, la capacidad de intervenir en la vida de los demás sin asumir las consecuencias de esa intervención. La hechicería ofrece seguridad, pero nunca la entrega, u ofrece orden, pero genera dependencia, promete paz, pero exige obediencia. El alquimista, por el contrario, reconoce inmediatamente la naturaleza de esa usurpación. No porque sea un adversario político o un reformador social, sino porque percibe con claridad que nada de lo que nace del artificio humano puede reemplazar lo que opera desde la voluntad superior. El alquimista trabaja en silencio, transformando su vida para alinearla con la ley. No compite con el hechicero, su mera existencia lo desmiente. La tensión entre ambos no es histórica ni social, es ontológica. El alquimista sostiene que la vida se ordena desde adentro, y el hechicero sostiene que debe ser ordenada desde afuera. El alquimista ofrece libertad con responsabilidad y el hechicero ofrece seguridad con obediencia. El alquimista confía en la autorregulación inherente de la realidad y el hechicero teme esa autorregulación porque lo hace prescindible. Y porque su arte no puede sobrevivir sin coerción. Toda estructura de control nace de ese temor. El hechicero teme a la ley porque no la comprende. Teme la libertad porque no puede dominarla. Teme que el ser humano recuerde que la vida es autosuficiente, porque ese recuerdo desmantela su poder. ¿Qué es un hechicero cuando nadie necesita su magia?
¿Qué es una ley humana cuando la ley es vivida sin intermediarios? La usurpación no se consumó de un solo golpe. Fue gradual, imperceptible, como una sombra que se alarga al atardecer. Primero se instaló la idea de que ciertos hombres tenían autoridad especial. Luego se aceptó que podían definir qué era permitido y qué era prohibido. Más tarde, que podían controlar el intercambio, la educación, la protección. Y finalmente, que podían definir la realidad misma. Así nació el Estado no como institución, sino como hechizo, un artificio colectivo que exige obediencia a cambio de promesas que jamás dependieron de él. La ley fue desplazada por la ley, y la libertad fue recodificada como privilegio, la responsabilidad personal como riesgo, y la sabiduría interior como peligro. Pero ninguna hechicería puede sostenerse indefinidamente. La ley siempre encuentra el modo de recordarse a sí misma en forma de crisis, incoherencias, colapsos, revelaciones internas. Allí donde el artificio falla, el ser humano vislumbra nuevamente la sencillez del orden natural. Y la usurpación comienza a resquebrajarse desde dentro. Esta no es una denuncia política ni un manifiesto social. Es la descripción de un fenómeno espiritual, la sustitución del origen por la apariencia. La historia de la usurpación por hechicería es la historia de cómo el ser humano dejó de escuchar la voz de la voluntad superior para prestar oídos a quienes competían por dirigir su vida. Pero la ley no desaparece cuando se la ignora, permanece, espera, observa. Y cuando la ilusión se agota, vuelve a hacerse evidente con la fuerza tranquila de lo que nunca dejó de ser. Porque toda hechicería, al estar basada en coerción, termina devorando a quienes la sostienen. Nada artificial perdura frente al ritmo perfecto de la ley.